estáis acompañando o bien a través de la plataforma Zoom o bien a través de la retransmisión en Facebook que se está produciendo. Seguimos aquí en este espacio virtual al que nos hemos tenido que acostumbrar de alguna forma por responsabilidad ante la emergencia sanitaria y esperando que podamos de alguna forma recuperar pronto esa presencialidad. Y hoy tenemos la actividad Café con Letras, un encuentro con Mariana Enrique. Bueno, antes de nada, mi nombre es Iñaki Abad, soy el director del Instituto Cervantes de Lisboa y estoy aquí con José Manuel Fajardo, que también está en Lisboa y, como os decía, es un encuentro dentro del ciclo Café con Letras, un encuentro con Mariana Enríquez, que se encuentra en Buenos Aires. Alguna cosa buena tenía que tener la virtualidad. Y va a ser un encuentro para conversar sobre todo sobre la publicación al portugués de la novela de Mariana Enríquez, Nuestra parte de la noche, por la editorial Quetzal, una novela deslumbrante con la que Mariana consiguió el prestigioso Premio Planeta, si no me equivoco, 2019. Más o menos como ya sabéis, los que seguís nuestros encuentros y nuestra actividad, el acto va a durar alrededor de 1 hora y cuarto, más o menos. Primero va a haber una conversación entre José Manuel y Mariana, y luego, como siempre, abriremos los micrófonos o el turno de preguntas y de participación a todos la gente que desee, pues bueno, intervenir. El modo en el que se hace esta participación o es bien a través del chat de Zoom o bien a través de una cosa mucho más sencilla como puede ser levantar la mano. Nada, de nuevo agradecer vuestra participación en esta actividad y sin más le doy la palabra a José Manuel Fajardo, que conducirá esta conversación. Buenas tardes. Bueno, hola, muy buenas tardes. Pues es un gusto estar aquí otra vez en este cuadradito donde nos encontramos de vez en cuando. Nos entrevemos en nuestras pequeñas miniaturas, en esta manera de estar juntos y separados al mismo tiempo, que es tan rara. Y juntos también por la literatura, que es uno de los buenos puentes de comunicación y de unión para compartir, y más aún en estos momentos, ¿no? Y hoy lo hacemos además con una novela, bueno, de la que vamos a hablar ahora bien, largo y tendido, que, bueno, algunos supongo que habrán leído en su versión en español, la original, que ahora se ha publicado recientemente en Portugal por la editorial Quetzal, traducido al portugués, Nuestra parte de noche, y con su autora, con Mariana Enríquez, argentina, nacida en Buenos Aires, pero en el Gran Buenos Aires, si no me equivoco, en el Lanús, que es dentro del conurbano bonaerense. Creo que es de las partes del conurbano que están más limítrofes con Buenos Aires propiamente dicho. Esa enormidad de territorio ultrapoblado que forma una de las grandes urbes del planeta, y una de las grandes urbes en términos de densidad humana, y yo diría que también en términos de densidad literaria, porque hay que ver cuánta y qué buena literatura ha ido surgiendo de Argentina y de Buenos Aires en particular, ¿no? Nacida en el 73 allí, autora de 2 novelas, 3 novelas, para ser exactos: Bajar es lo peor, Cómo desaparecer completamente, y esta tercera, Nuestra parte de noche, que fue galardonada con el premio Anagrama en España, y que además ha recibido otros premios. Es decir, esta es una de estas novelas que están
están bendecidas, es lo que se llama la alegría del autor, ¿no? Es decir, cuando uno escribe libros y de repente hay uno que parece que todo el mundo se pone de acuerdo y dice, este es, y recibe el premio Kelvin, el premio Celsius y el premio de la crítica. También, pero además ya había sido premiada anteriormente con el premio Ciutat de Barcelona por uno de sus libros de cuentos. Tiene 2 libros de cuentos, Las cosas que perdimos en el fuego y Los peligros de fumar en la cama. Y además de eso, tiene más cosas, tiene más ensayos, pero tiene otro ensayo que yo creo que tiene mucho que ver con esto que nos vamos a hablar hoy, que se llama Alguien camina sobre tu tumba. 2 puntos, mis viajes a cementerios, que es un libro que tengo que confesar que me ha dado una envidia atroz, porque es el libro que me gustaría haber escrito a mí. Nunca me pregunto por qué no se me ocurrió, si me paso la vida visitando cementerios allí donde voy, y la verdad es una idea, es un libro súper interesante. En fin, como todo lo que Mariana escribe y lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, la criatura, y creo que aquí está bien darle ese título que es un poco Mary Shelley, la criatura que tenemos esta noche, esta tarde aquí para diseccionar y para hablar de ella, es nuestra parte de noche. Entonces, bueno, lo primero de todo, muchas gracias Mariana por estar aquí, por acompañarnos y por venir con este libro, este grueso libro, debajo del brazo. No, muchas gracias por invitarme y un placer encontrarme con ustedes, la verdad. Gracias. La verdad es que vamos a empezar la charla. Yo creo que lo mejor es que llevarla así un poco de la manera más informal posible. Quiere decir que me Sí, lo interrumpas que cuando quieras. quieras y que, o sea, no es más que pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Porque además creo que compartimos algo. Tú eres como lo has demostrado con obras, una apasionada de la literatura de terror, de la literatura de ciencia ficción, fantástica o tenebrosa, en fin, como pongámosle el nombre que quieras, porque eso es una constante en tu obra, ya hablaremos también de eso, ¿no? Uh-huh. Y yo soy un forofo y un adicto a esa literatura desde que era adolescente, o sea, que es un género en el que sin embargo, como escritor nunca he sido capaz de escribir. Tengo una admiración casi irreverente por los autores que sois capaces de escribirlo. Y podemos arrancar por ahí, ¿no? A mí siempre, no sé si mi propia incapacidad para escribir este tipo de literatura es que me impresiona, me impone mucho esa necesidad de construir un mundo completo, coherente, digamos, fuera del mundo real, así entre comillas, aunque después pueda interactuar, ¿no? Entonces yo creo que para mí ese es como el gran reto, ¿no? ¿Cómo se hace para construir ese mundo? Es decir, para construir un mundo que además tenga una lógica interna dentro de sus parámetros sobrenaturales o fantásticos, imaginarios. Es que yo creo que nunca pensé al terror en términos de construir un mundo paralelo, porque lo pensé siempre al terror que yo podía escribir, como qué tipo de terror debía ser en términos de qué tenía para decir yo, cuál es mi cultura y desde dónde estoy hablando, y, y un poco cómo se puede traducir el terror que como género es casi, digamos, por generalizar, un 80% anglosajón, a el español y en particular a América Latina. Entonces mis 2 primeras novelas no son novelas de terror porque yo tampoco entendía cómo hacerlo. Y hubo un momento en que yo siempre quise escribir terror, y hubo un momento en que empecé a pensar que por las características del género desde los años 70 aproximadamente, del género en términos del género anglosajón, desde los años 70, Stephen King puntualmente, ¿no? O sea, como muy popular y muy apegado al realismo al mismo tiempo, ¿no? O sea, Stephen King le sacamos el fantástico, casi que es un escritor que está más cerca de Steinbeck que ciertamente que de Lovecraft. Y empezar a entender cómo se hace eso en mi lenguaje, digamos, en mi lengua y en mi cultura. Entonces yo dije, bueno, tengo que pensar un terror latinoamericano y eso va a estar muy, muy cerca del realismo. Con lo cual ahí tenía allanado bastante el tema de crear un mundo. Lo que yo tenía que crear era una especie de verosímil
de la intervención del horror, ya sea como violencia, como sobrenatural, como lo que sea, dentro de una realidad que ya está establecida y que es la realidad del realismo, quiero decir. Yo pensé más bien siempre al terror como irrupción o como invasión. O sea, como una irrupción desde afuera o germinada desde adentro, ¿no? O sea, es algo, por ejemplo, yo utilizo mucho, no sé, la violencia institucional que de alguna manera se une o se emparenta con el terror sobrenatural. Quiero decir esto, no sé, policías que trabajan para el demonio, por decirlo de una forma, o ricos latifundistas latinoamericanos que son además integrantes de una secta que tiene una relación con un dios, digamos. Pero quiero decir, hay común, para mí siempre fue como, y después la cuestión del cuerpo, hay muchas mujeres, más en los cuentos que en la novela estaba un poco cansada de escribir mujeres ya, estaba pensando en temas femeninos sin tratar de, bueno, no lo hice muy conscientemente, pero tratando de evitar la agenda más convencional, digamos. Tengo cuentos, sí, sobre violencia contra las mujeres, pero son súper extremos, quiero decir, o sea, son como mujeres que por ejemplo, para empoderarse, se incendian a sí mismas antes de que los hagan los hombres, quiero decir, cosas un poco, poco edificantes, quiero decir. Y tratar mucho el tema de, digamos, de ciertas presiones sobre el cuerpo de las mujeres, digamos, ¿no? Con un cuento, no sé, cuentos humorísticos sobre la anorexia, cosas así. Entonces el terror yo en general siempre lo pensé como una especie de eso, de invasión al cuerpo, o de irrupción, digamos, o de relación muy cercana con lo real. Porque nuestras sociedades, creo, hablo de las sociedades latinoamericanas en particular, están por un lado muy cerca de situaciones de violencia cotidianas a la que uno se termina acostumbrando mucho, desafortunadamente, pero bueno, es la manera que tenés para vivir. Y también de alguna manera están muy cercanas a lo sobrenatural desde ciertas creencias populares, etc., ¿no? Entonces, yo lo pensé, ese mundo, digamos, que es el que tradicionalmente se tiene que construir, para mí es el mundo del realismo. Claro, o sea, tú Y a ese tenías mundo ahí, del realismo le inserto el terror. claro, tienes una serie de elementos a partir de los cuales ya puedes ya empezar a generar, digamos, una interpretación o incluir otra lógica debajo de la lógica aparente, digamos, periodística de la realidad, ¿no? Y eso, por Claro, ejemplo, en el libro se ve, por un lado está la dictadura, ¿no? Es decir, una forma de terror, de violencia y de terror en este caso no sobrenatural, sino terror, punto, como los desaparecidos, los muertos, el hecho de que ese personaje tuyo que siente, que oye, que ve a los muertos y que habla, que en el año 78 habla de que las calles estaban llenas de muertos, que él podía ver, pero está hablando de los desaparecidos, ¿no? Y al mismo tiempo hacía referencia a esas creencias en tu novela, hay referencias a creencias, digamos, que parecen sacadas digamos, de la cultura guaraní, sí, y un trasfondo también de naturaleza, ¿no? Muchas veces se ha dicho mucho que en la literatura latinoamericana hay ese componente, porque en realidad ese componente, digamos, de una realidad enriquecida, entre comillas, puede ser enriquecida, si se puede considerar enriquecido algo horrible y terrorífico, ¿no? Pero enriquecida por la fantasía, por lo imaginario, muchas veces se va vinculado con digamos, con la propia juventud del mundo americano, juventud en el sentido de que todo lo que es el dominio sobre la naturaleza, que en Europa es un dominio, por ejemplo, tú haces un viaje en Francia y ves la campiña francesa y te da la sensación de que te estás paseando permanentemente por un jardín de un chateau de un conde, porque todo está como ordenado, organizado, es una naturaleza altamente domesticada.
La naturaleza en América, lo que yo, bueno, menos yo que he conocido, es una naturaleza que tú sientes que está como por encima, ¿no? Que está metida en todas partes, ¿no? Y eso yo he sentido en tu novela que también eso también como que es otro elemento, además del terror institucional o socializado, y de esas reminencias de culturas preexistentes a la europeización del continente, de divinidades o creencias en el más allá y tal, está esa otra presencia en la naturaleza, ¿no? A mí, por ejemplo, no me parece que sea por casualidad que el viaje empiece, la novela empiece con un viaje del padre y el hijo a un lugar tan absolutamente apabullante como son las cataratas de Iguazú, ¿no? No, eso estuvo muy pensado y siempre empezó la novela de esa manera. También tiene como una especie de no justificación, pero un motivo dentro de la literatura argentina donde el viaje suele ser el viaje hacia el sur. Quizá porque el sur, en términos tanto literarios como políticos, la Patagonia, digo, específicamente, es un espacio de naturaleza absolutamente apabullante, pero que fue conquistado y toda su población fue exterminada. Un poco como la conquista del oeste en los Estados Unidos, ¿no? O sea, es un territorio donde, por supuesto, todavía viven poblaciones originarias, pero donde sus culturas fueron, digamos, gravemente aplastadas. A diferencia de Chile, por ejemplo, que tiene una relación muy distinta violenta, pero muy distinta con sus comunidades indígenas. El norte es otra cosa, el norte de Argentina. Esa parte, además, que yo elijo, tiene una característica particular, que es un lugar donde además confluyen la frontera de 3 países, Brasil, Paraguay y Argentina, que implica casi 3 idiomas, porque Paraguay es un país bilingüe, Paraguay habla español, pero también habla guaraní, y por supuesto Brasil habla portugués. Y los 3 tienen dimensiones, digamos, de espiritualidad popular muy diferentes. La de Brasil es afro-brasileña, por supuesto ahí, que está muy mezclada con las demás. Y después están las creencias tradicionales o prehispánicas de Misiones, Corrientes y Paraguay, Formosa, que ya están muy sincretizadas, o sea, es muy difícil de definir esto o lo otro, pero sí claramente son santos paganos. De muchos, algunos de los que pongo no son de ahí, por ejemplo. Hay uno que pongo que se llama San Huesito, que es una típica, lo que se llama nimita, digamos, ¿no? Un niño que asesinaron y que hace milagros. Nunca entendí por qué hace milagros, porque si yo hubiese sido ese niño estaría enojadísimo. Lo violaron como entre 5 hombres, y una cosa horrible. Pero bueno, o a lo mejor se lo apacigua dejándole regalos, nunca lo sé, pero no es de ahí, es del norte, pero más hacia el oeste. Bueno, pero lo traje así porque yo me doy permisos de ese tipo. O sea, me parece, digamos, que en la ficción no se puede dar permisos de ese tipo. Pero otros muy, digamos, muy populares, digamos, sobre todo el Gauchito Gil, que aparece un poco, pero aparece mucho más en La Muerte. O sea, La Muerte tiene un claro origen en el culto de los ancestros de los guaraníes, en el culto a los huesos. Es un esqueleto que digamos, cuando se europeizó, cuando se occidentalizó, se le agrega la guadaña y todo este tipo de características, y en general, quienes creen en San la Muerte lo usan para protegerse de la policía, es un santo que tiene mucho que ver con la delincuencia. Sobre todo en los últimos años, no sé si siempre fue así, pero supongamos en los últimos 20 o 30 años tiene esa connotación de manera primaria, digamos. Pero si uno lo estudia un poco, tiene que ver con los guaraníes protegían en sus casas a sus ancestros, teniendo los huesos de sus ancestros en sus casas. Entonces es posible que en esta especie de sincretismo a esos huesos
como obviamente son huesos de los muertos, San la muerte y chao. Y quedó. Entonces cuando uno ve representaciones más antiguas, por ejemplo del santo, el santo no es el santo occidental de la guadaña, sino es un esqueleto sentado con las manitos acá, en actitud de espera. Y es el señor de la paciencia, se llama, o sea, es la muerte que te está esperando. El Gauchito Gil ya tiene muchísimo más que ver con lo que tiene que ver con la violencia, sobre todo de las guerras de independencia, porque Gauchito Gil es un santo que tiene un súper santuario en Mercedes, en Corrientes, pero hay mini santuarios, por ejemplo, en Buenos Aires, es un santo que se diseminó por todo el país, y que lo que era un gaucho es un trabajador de grandes terrenos, sobre todo, que a veces estaba fuera de la ley por su propia precariedad en el trabajo. Tú tienes una pelea con un comisario, o sea, con un policía, y lo degüellan. Es impresionante porque la imagen tiene mucho rojo y parece que fuese rojo de la vestimenta, pero es todo sangre. O sea, es una cosa, y uno ve los mini altares y qué sé yo, sobre todo en Buenos Aires hay unos cuantos, en la ruta es muy común, es un santo de la ruta, y uno ve los mini altares y es como un rojo muy vivaz, digamos, pero esto tiene que ver con que murió desangrado. Y hacen milagros también. Son todos santos obviamente no reconocidos por la iglesia ni nada, pero son muy populares. Lo que quiero decir con muy populares es muy populares, o sea, la gente tiene de San la Muerte, por ahí no tanto porque es un poco más impresionante y es un regalo para un escritor de terror tener eso en su cultura y en su país, pero el gaucho es muy común, o sea, el gaucho uno puede ir a cualquier lado y comprarse su pequeña efigie de yeso y tenerlo, y la gente lo tiene, la gente tiene remeras, o sea, es una cosa muy... Yo creo, Y hay algo de eso que sí, que tiene que ver con esto termino corto, con la naturaleza. Hay como en toda América, ¿no? O sea, hay como, yo en mis viajes por toda América siempre sentí como un límite en la naturaleza. O sea, yo crecí en el conurbano industrial y después viví siempre toda mi vida en ciudades, así que yo personalmente soy como una persona muy de ciudad, pero que tengo muy vívida la sensación de que al salir de la ciudad ya automáticamente uno está como al merced de la naturaleza y de una manera muy espectacular, quiero decir. Las cataratas del Iguazú son, digamos, realmente muy espectacular, pero toda la selva por ahí es muy espectacular. Pero no sé, uno va incluso en ciudades la naturaleza puede ser muy apabullante. Uno puede ir a La Paz en Bolivia y no puede respirar porque está a 4.000 metros de altura, quiero decir, o sea, es una ciudad en una montaña, no sé, ni siquiera una montaña, en un altiplano. Hay algo en América y también en Estados Unidos, que yo creo que por eso el terror de Estados Unidos es tan influyente para nosotros, que tiene que ver con ese límite, ¿no? O sea, a partir de acá está la naturaleza, existe, no ha sido domesticada y todavía es sumamente misteriosa, digamos. también es la sensación de que hay un poder que te sobrepasa, ¿no? Es decir, que es como estar en manos de algo que es mucho más grande que tú, que no forma parte de tu cotidianidad y que está completamente fuera de tu control, ¿no? Yo, claro, ahora, mientras estaba escuchándote, yo me preguntaba, para aquellos que no hayan leído el libro, a lo mejor se deben estar un poco desconcertados en este momento, pero bueno, ¿de qué va esta novela? Porque, entonces yo voy a hacer no digo a contar la novela, pero decir un resumen mínimo para que todos sepamos de qué estamos hablando. La novela comienza con un viaje de un padre y un hijo. Esto también es un clásico literalmente hablando, pero este es un viaje bien particular. Es un padre que es un medium, es aquel en el que unos dioses terribles se encarnan, miembro de una orden, una extraña y secreta secta que tiene la capacidad de controlar, de contactar a través de él con esas fuerzas y que controla de un modo u otro la vida de muchas personas. Tiene la capacidad de contactar con los muertos, hace sacrificios humanos, es una secta verdaderamente siniestra, pero integrada de una manera absolutamente realista en la cotidianidad social.
dirigida fundamentalmente por gente rica. Y el hijo es el hijo de este hombre que se tiene, que parece que hereda o puede heredar los poderes de su padre y al que su padre de algún modo quiere proteger. Entonces ese viaje y esa protección de ese hijo respecto de la propia secta de la que es miembro el padre es lo que, digamos, sería el hilo conductor de la novela, ¿no? Lo interesante, y entonces ahí es donde viene el inicio de esta conversación, es que, bueno, tú para construir el mundo de esa oscuridad, que es como llaman a ese Dios, ¿no? La oscuridad, ¿no? Y todo el ritual en torno a él, tú has utilizado estos elementos diversos, has utilizado elementos de la vida real, es decir, de los muertos que son asesinados, cuya muerte es aprovechada, esa muerte, por ejemplo, producida por la dictadura, es aprovechada para disimular entre ellas los sacrificios de esta propia secta, esa violencia cotidiana de la sociedad para justificar la desaparición de pobres que después son sacrificados. Esos santuarios de la religión popular de repente se convierten como en elementos que se van utilizando como una red sobrenatural, ¿no? Y sobre todo eso, que tiene esos elementos realistas, yo sin embargo veo que tú también vas incorporando elementos que a mí me parece que están muy influenciados por esa literatura anglosajona que hablaba de ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, a mí se me vinieron dos nombres inmediatamente a la cabeza en la construcción de ese mundo que tú haces. Uno es Algernon Blackwood, el autor del Wendigo, con esas fuerzas de la naturaleza que que operan sobre los seres humanos, que irrumpen, como tú decías, el terror que irrumpe sobre la realidad. Y otro, Arthur Machen, el autor del Gran Dios Pan. De hecho, hay una referencia al Gran Dios Pan en tu novela, ¿no? Y que trabaja mucho sobre la idea del terror materialista, es decir, el terror que se vive en la carne. Es decir, esa idea de que el terror no es ya algo espiritual, no es el miedo solo al aparecido, al muerto, al fantasma, sino que es la posibilidad horrible de que esas fuerzas operen sobre tu propio cuerpo, por ejemplo. Te deformen, te destruyan, te conviertan en otra cosa. Entonces, esa síntesis me parece muy interesante, ¿no? De elementos de realidad, de cultura popular y de grandes clásicos de la literatura de terror anglosajona. Sí. Para mí yo cuando pensé la novela tiene 4 partes. Y siempre la pensé como 4, después eso se fue desfigurando, pero sirve un poco para pensar y hablar de influencias literarias, sobre todo de terror. Después se fue desfigurando, digamos, primero porque yo, digamos, no soy una escritora que respete demasiado sus propios esquemas, digamos, ¿no? Son esquemas que me sirven y que eventualmente uso, pero a los que no me aferro terriblemente. O sea, yo creo que la novela es desobediente de por sí y que hay que seguir esa desobediencia. Pero sí fue importante para darle un marco, porque es una novela muy extensa, y sin embargo, aunque la trama no es tan compleja, o sea, la trama es Juan, que es el protagonista, trata de salvar a Gaspar, que es su hijo, y es una novela sobre la herencia, y sobre si esto es posible, o sea si existe algo como la salvación de un destino, y si esta quebradura del destino, digamos, que está decidiendo de alguna manera unilateralmente su padre, es algo de lo que él puede escapar o no. Y también una pregunta sobre los hijos, ¿no? Porque el objetivo final de la secta es mantener viva la conciencia en el propio cuerpo, si se puede, o en otro, digamos. Y en principio, lo primero que descubren, o lo primero que el Dios les dicta, es que es en el cuerpo de los hijos, lo cual es una manera también de perpetuar la herencia y de perpetuar las fortunas, que es un tema importante, o sea, de perpetuar el poder de estas familias dominantes. O sea, es una
el contacto, el trato con los dioses es una especie de contrato a perpetuidad con el poder también material, pero en este plano, porque por supuesto ellos están disfrutando este plano y quieren ser ricos aquí, no quieren ser, reencarnar en perros, digamos, o no recordar quiénes son. Entonces la primera parte tenía mucho de, o sea, el final tiene muchísimo de sí, Machen tiene toda la novela, yo creo, Arthur Machen. Bastante de Lovecraft, o sea, como la idea del ceremonial, por supuesto. Y los Pero dioses antiguos, por ejemplo, sí, la referencia a esos de los cuales ellos conocen uno, pero hablan de que pueden existir muchos más, ¿no? sí, y bueno, incluso ese dios que tú dices que es un dios loco, lo califican de loco, a mí me hizo pensar en Azathoth, el dios de Lovecraft, claro, que decía el dios idiota que gobierna en el centro del caos, ¿no? Es decir, un dios sí. al que ni siquiera se le pueden atribuir grandes virtudes, no digo ya morales, sino ni siquiera intelectuales, es una especie de salvaje. Es esa idea, o sea, es como es un dios salvaje al que ellos están escribiendo como un libro de interpretaciones, que es como una especie de Necronomicon que no se nombra como otra cosa, pero que es una interpretación de los fieles, o sea, no es un texto, es un texto además hecho en conjunto, súper caótico. O sea, no se sabe si son palabras de este Dios en el vacío, o incluso chistes de este Dios a la humanidad, digamos, por su pequeñez, o qué. Entonces, toda esa línea de Blackwood, Machen y Lovecraft, digamos, que es un poco, Machen a mí es el que más me gusta por muchos motivos, pero es un poco similar. Es un poco la primera parte, más textos contemporáneos como por ejemplo La carretera de Cormac McCarthy, que es una novela muy importante, más Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato, que es como la gran novela gótica argentina, digamos. Una novela bastante despreciada con los años, yo creo, por algunos escritores argentinos, sobre todo quizá por las posiciones políticas de Sábato, que no son las peores posiciones políticas de un escritor en la Argentina, pero bueno, como sea, la novela igual es extraordinaria. La segunda parte es una novela muy influenciada por Stephen King, pero no solo por Stephen King, sino por el terror de los 80, también el terror audiovisual de los 80, y un poco el terror de los 80 de Clive Barker, por ejemplo. Yo quería que la tercera parte fuese una tercera parte bien victoriana, incluso en una primera versión la escribí con a lo victoriano, o sea, lo victoriano en el sentido con un léxico contemporáneo, pero una novela epistolar, por ejemplo, no funcionaba para nada. La que más me costó. Y terminó siendo una primera persona de una mujer, es la menos clara genéricamente, pero está muy clara de las influencias que son no tan estrictamente literarias, o sea, es toda la mitología del rock de fines de los 60, las sociedades secretas, sobre todo británicas, Aleister Crowley, que además todos Machen estaba en Golden Dawn, por ejemplo, que es una organización mágica, así que hay todo como un montón de referencias extraliterarias. Sí, y la última parte, sí. No, como estaba pensando en Stoker, hubo bastantes autores del 19 inglés que formaron parte de la Golden Dawn. Yeats, es un premio Nobel, totalmente convencido, que además se recontra peleó con Aleister Crowley por un tema de si tomaban o no la tumba de Christian Rosenkrantz, estaban totalmente chiflados. Y la última parte yo lo había pensado como una novela más bien juvenil, pero juvenil no a lo Harry Potter, sino juvenil a lo Bret Easton Ellis, digamos, ¿no? O sea, como esas novelas Menos que Cero. Con un poco de política y un final donde Gaspar se reencuentre con su identidad, de alguna manera. Y toda la novela está atravesada por la cuestión del cuerpo, ¿no? Que es una idea muy de Ballard, quizá. Y muy cristiana quizá también, ¿no? O sea creo que ese tema del martirio está como bastante presente. Vidas de santos, ¿no? Un personaje que es epiléptico, la enfermedad sagrada, cosas que tienen que ver con eso.
Y hay un fragmento que es un fragmento periodístico, porque a mí me interesaba que estuviese el periodismo, pero lo que tiene la crónica periodística que hay es que es al estilo de la crónica periodística, pero no tiene nada real, no hay nada real, no existe el pueblo que se cita, no existe la fosa común que se cita, no existe absolutamente nada de eso. Y que fue como una especie para mí, de subversión al género más realista de todos los géneros realistas, que es la crónica periodista, y demostrar que el efecto de verdad es eso, es un efecto de verdad, es un texto que te dice esto es cierto, nada más. Por eso es tan peligroso este momento histórico, porque el periodismo te puede hacer creer absolutamente cualquier cosa porque tiene un modo de decir que es el modo de decir que te dice esto es cierto. Entonces ahí están como todas mis influencias, que claramente son todas influencias casi anglo, ¿no? Entonces después, digamos, lo que yo intenté es una traducción, digamos, ¿no? Y el tema del mundo paralelo y qué sé yo, es muy Lovecraftiano, pero también es muy Ligotti. Y hay algunas influencias también que no tienen que ver tanto con lo literario, sino con las artes plásticas, sobre todo en lo visual. Los personajes tienen la capacidad de pasar a otra realidad, digamos, ¿no? Y esa realidad tiene un aspecto físico determinado, que hubo muchas influencias de artes plásticas en eso. Bueno, es interesante porque en la exposición de todos los elementos que componen digamos, todos los materiales con los que has estado trabajando en la novela, es como una especie de, no sé, como de suma general, ¿no? Es decir, es como hay mucho de homenaje, ¿no? Es decir, es un libro que en gran medida yo cuando lo leí yo pensaba, bueno, aparte que obviamente te interesaba ese tema, ¿no? Pero es un homenaje a ese tema, es una búsqueda, y me pareció que es una herramienta absolutamente poderosa, paradójicamente, para hablar sobre la realidad de hoy. Ese periodismo del que tú hablabas y que tú no le das un lugar en la novela. Sin embargo, yo leyéndolo decía, bueno, uno está más cerca del horror de ciertos fenómenos de nuestros días en Argentina leyendo esta novela que leyendo informes o leyendo informaciones periodísticas, ¿no? Es decir, que ese lado de realismo es una especie como de realismo gótico. Sí. Al mismo tiempo es la idea principal, que es la idea de esta trama de la secta, que fue lo primero que se me apareció, y mi idea era un novelón fantástico, novelón de terror, quiero decir, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el terror a esta altura, en América Latina en particular, pero creo que en todos lados, es una manera más realista, si queremos usar un juego de palabras, de abordar la realidad que un género mimético con la realidad. O sea, hay formas de hablar de la realidad que exceden lo mimético. O sea, lo mimético, el problema que tiene, para mí, el realismo o la crónica, es que es poco para dar dimensión. O sea, hay algo del orden de lo metafórico que falta. O sea, hay situaciones de violencia y situaciones de horror que descriptas nada más como situaciones que en un registro de autoficción, realismo, crónica, yo creo que estamos anestesiados ante eso, o sea, como que exceden, el horror le da como una especie, el género quiero decir, le da como una especie de interpretación a eso que está pasando y te lo pone en la cara de otra manera, o sea, es como... de una manera que uno la siente más. Yo creo que sí. Y aunque no sea tu intención cuando lo estás escribiendo, porque mi intención era cuando lo estaba escribiendo era bastante más lúdica, o sea, era como bastante más
releer El Gran Diospan y releer It y releer, digamos, o sea, como hacer una cosa y, no sé, leer 13 biografías de Lester Crowley y todas cosas que no usé jamás, ¿no? Pero digamos, más allá de eso, lo que va pasando cuando vas desgranando la historia es que estás poniendo en palabras algo, digamos, que a lo que el realismo no le da, no da, es como si no fuese suficiente, yo siento eso. Sobre todo para mí, ¿no? O sea, para mí es como no es suficiente. Hay dimensiones de ciertas cuestiones en las que el realismo no es suficiente, en el que la escuchas y decís, bueno, qué sé yo, y seguimos adelante, ¿no? O sea, es como, hay algo muy, muy brutal en eso, creo, y que para dar cuenta de esta realidad que es tan brutal es necesario el género. Me pasa incluso ahora, para no traer tanto a la realidad, pero digamos, donde yo estoy viviendo en Argentina, por ejemplo, qué sé yo, no tenemos vacunas, por ejemplo, o sea, sí tenemos vacunas, es uno de los países de América Latina que más vacunas tiene, pero tiene muy pocas. Entonces yo hablo con, no sé, mis amigos norteamericanos, y no sé, empiezan las clases en 3 meses, no sé qué, el año que viene ya están planeando ir a shows de rock en Europa, y yo los miro desde acá abajo, digamos, ¿no? Y me doy cabal cuenta de la violencia del capitalismo. Y hay algo, digamos, de que yo les puedo mandar no sé, un link con una nota de Reuters donde explica esta desigualdad, y te dicen, ay, qué horror. Y no lo dicen de mala onda el ay, qué horror, ¿eh? O sea, no es porque sean malas personas, sino porque están absolutamente acostumbrados a este privilegio. Y yo creo que estas relaciones de poder, digamos, a veces uno está muy anestesiado, por eso yo dije, ¿cómo voy a contar a esta secta? Bueno, esta secta van a ser los latifundistas poderosos de América Latina y van a ser los súper ricos europeos. En este caso particular, ¿no? Después hay un montón de súper ricos que están como implícitos, pero de los que no hablamos porque no son los protagonistas. Si lo hubiese hecho en Asia, digamos, hubiesen sido súper ricos taiwaneses, pero bueno, hay en la secta súper ricos taiwaneses, pasa que no tienen una participación en la novela. Oye, yo tengo una pregunta curiosa sobre eso, ¿eh? Ahora, Sí. no sé, termina y luego... No, decime porque ya había terminado. No, tú hablabas sobre los ricos, los poderosos, o sea, la secta es una secta de ricos, es una especie de gran metáfora de la explotación capitalista, o de la explotación en general. Es decir, el poderoso, el rico, que coge a los pobres, a los hijos de los pobres y tal, y los sacrifica, y además todo eso en beneficio de su propia prosperidad, ya sea la inmortalidad y además la económica, no solamente, ¿no? Pero ahí lo que es interesante es que yo me llamó la atención que la familia de esta hacendada de la zona que se llama la familia Bradford, a mí me hizo pensar, no sé si es que soy mal pensado, me hizo pensar en la familia Bember de Puerto Libertad, porque me pareció muy curioso, dos familias con bastantes cosas en común. Por la ubicación física, está prácticamente en la zona que tú describes, muy cerca de como está la casa Bember, Sí. que está como a 30 o 40 kilómetros de las cataratas de Iguazú. Está exactamente en la misma zona en la que tú hablabas, ¿no? Entonces me imagino que no te refieres a esa familia en concreto, pero me pregunté si no te había inspirado el saber, por ejemplo, que la familia Bember es una familia que además es una gran familia de mucho dinero, creadora de la ¿cómo se llama la cerveza esta? Quilmes. Quilmes, exactamente, ¿no? Es decir, Sí. la cerveza Quilmes y tal, ¿no? No, me influyó, la casa sigue existiendo, y lo que me influenció de esa casa es una mansión que ahora es un hotel boutique, un hotel de selva, que se usa para turismo de lujo. Era que cuando yo era chica, hay una parte de mi familia que vive ahí, yo hace muchos años que no voy a verlos, muchos de mis tíos ya murieron, eran grandes, pero cuando era chica iba bastante, a Corrientes, Chaco, Misiones, y hablaban mucho de esa casa, porque es una casa espectacular, bellísima, Puerto Bemberg se llama,
Y ellos se preguntaban, ¿por qué siendo tan ricos se hicieron una casa acá? No porque ellos despreciaran su lugar, que es absolutamente bellísimo, sino porque es indomable. O sea, hacer una casa en esa época, en 1930 aproximadamente, en el medio de la selva, sin casi carreteras, con un clima de muchísimo calor, debía ser una casa dificilísima de mantener fresca y de parar a la humedad, o sea, porque son lugares donde la selva te crece. O sea, mi tía vive en el centro de Corrientes, y si no hace algo con las plantas una vez por semana, las plantas le invaden la casa. O sea, es como, tiene algo de, y ni siquiera es el Caribe, pero quiero decir, o sea, es como, tiene algo de prepotencia, y digamos, y mantener esa casa ahí al lado del río, los mosquitos, o sea, como una cosa que ellos se preguntaban, me acuerdo, y fue como uno de los mitos de mi infancia: ¿por qué esta gente con tanto dinero se hace una casa acá? Y no se hace una casa en Mar del Plata, que es en el mar, el Atlántico Sur, digamos, o no se hace una casa en algún lugar de la Patagonia, del lado de los Andes, digamos, ¿no? Que se pueda, bueno, en esa época no estaba muy explotado eso, pero quizá Bariloche, o sea, como eso, esa parte que es cerca de los Andes, que tiene un clima bastante benigno todavía, y que tiene como una geografía medio parecida a los Alpes, y como muy bonita, y qué sé yo. Este es un lugar em, como de Herzog, o sea, como esta idea de, digamos, de Herzog en La conquista de lo inútil, digamos, ¿no? En la película esta con Kinski, no Aguirre, sino la otra, la del hombre que quiere hacer pasar el barco por una montaña. Sí, claro, como esa idea totalmente. Y ellos creo que no tenían una hipótesis más que la excentricidad de esta gente, como esta gente rica, ¿qué haría uno con ese dinero en vez de hacerse una casa acá, digamos, ¿no? Y además porque ellos no eran específicamente dueños de yerbatales, que eso es una posibilidad, o sea, tener un yerbatal, que es una gran extensión de yerba mate, que es una de las principales producciones de la Argentina, y que te hace muy, muy rico, porque además hay muy pocas familias que explotan eso, y que las explotan brutalmente. O sea, son terrenos donde a los obreros se los maltrata muchísimo, a los que se tienen condiciones casi de esclavitud, donde hay trabajo infantil el día de hoy, digamos, por más que se avanzó mucho. Entonces yo pensaba, incluso en ese momento, ya siendo una niña que leía cosas de terror y qué sé yo, bueno, tendrán algo que ocultar, por eso se vinieron acá. Porque ¿quién los va a vigilar acá? O sea, ¿quién va a vigilar lo que pasa en esa casa? Y después empecé a ver, digamos, las ideas digamos, de la propiedad como secreto, de la propiedad como privilegio, de la propiedad como castillo, digamos, de toda esta idea de la propiedad en ese sentido. Y por eso incluso uno de los hombres que es de los más, de los menos comprometidos espiritualmente con la secta, que es Adolfo Reyes, que es como, acá le decimos un tiro al aire, o sea, es un irresponsable. Está ahí porque es rico, está ahí porque tiene su privilegio, y bueno, cree, pero qué sé yo. Rompe muchas reglas también. Por ejemplo, tiene, no sé, obras de arte, cuadros, digamos, que debería entregarle al Estado, porque son, no sé, patrimonio del Estado, y que él dice no, y que en esta mansión se le van a pudrir por la humedad, y que no los va a poder mantener bien, pero a él no le importa, digamos, porque él los quiere tener ahí. Así que no me basé tanto en esa familia. Lo que sí, un poco antes de empezar a pensar esta novela, yo había escrito un libro sobre Silvino Campo. Y creo que fue la primera vez que estuve en casas y hablé con estos súper ricos de la Argentina. O sea, gente que antes de aprender a hablar en español, aprendió a hablar en francés o en inglés. O sea, tuvieron que enseñarse el español Silvino Campo tuvo que aprender español para escribir, porque su primera lengua era el francés. Gente que no fue a la escuela no porque no hubiese escuela, sino porque preferían educarse con institutrices. Gente que iba a Europa en barcos con sus vacas,
porque no confiaban en la leche europea, les gustaba estar en París, pero no confiaban en la leche europea y menos durante el viaje. Entonces llevaban a las vacas para poder darle esa leche fresca a sus hijos. Este nivel de, digamos, por supuesto no existe más, pero sí existen las propiedades. Y sí existen la gente que conoció ya a los herederos de esta familia, no con este nivel totalmente apabullante de riqueza, pero sí con... o sea, Silvina fue a Europa así, fue a Europa con la vaca, quiero decir. Y yo hablé con gente que la había conocido, digamos. Me encanta eso. Entonces, Eso es casi el ese título fue del el, libro. sí, sí, No fue a ese Europa. fue el momento. Ese fue el momento donde dice, bueno, me atrevo a escribir sobre esta gente, porque yo no conocía a nadie. Ujú. Pero al estar en estos lugares, fue como una especie de poder entender, creo que la novela tiene mucha relación con los espacios, ¿no? O sea, como que tiene un conocimiento de los espacios. Y eso me lo dio, y las formas de hablar, y cierta impunidad, y qué sé yo, me lo dio haber hecho esta investigación sobre Silvino Campo, que terminó siendo una investigación sobre la familia Ocampo, que son estas familias de las más ricas de la Argentina. Deben seguir siéndolo ahora, pasa que se trasladaron a otros. Lo interesante es cómo todo nutre una novela, ¿verdad? Sí, Cuando estás en una novela parece como que el universo se organiza en torno a tu idea. Lo que estás haciendo. Y es también interesante ver que, por ejemplo, bueno, todos los escritores trabajamos por acumulación, en el sentido de que vamos dándole vueltas a ideas, a conceptos, a veces a personajes, a historias, y a veces estas vuelven a reaparecer y se convierten en, digamos que hay material, además del material ajeno que uno va acumulando por una novela, también hay el material propio que uno ha ido generando y que vuelve a retrabajar. Y yo estoy pensando, por ejemplo, en que en esta novela tuya hay una presencia de, por lo menos que yo haya percibido en un relato tuyo, La casa de Adela, eh, que, que hay, no solamente hay personajes, incluso con el nombre, incluso fragmentos, diálogos, descripciones. Es decir, es decir que ahí tomaste una parte de ese material del que ya te habías acercado. eh, y eso me parece muy interesante, me parece muy, no sé cómo decirlo, como que dibuja el camino del escritor. Es decir, rompe sí, con esa idea entiendo. de que el escritor tiene siempre que estar inventando una cosa absolutamente nueva, que no tiene nada que ver con lo que hizo antes, porque todo tiene que ser nuevo y exclusivo, sino Sí. decir, bueno, un escritor en realidad lo que hace es un camino, y en ese camino va utilizando los elementos y reutilizando los elementos que necesita, ¿no? Sí. Además, yo reciclo bastante poco, o sea, debería hacerlo más. Y lo que pasó acá fue totalmente, o sea, habla de esto, digo, de que la novela es desobediente y que uno además como, creo que como autor no está en control de lo que pasa y eso es algo que depende de la personalidad del escritor, se lo toma bien o mal. A mí en una novela, en un cuento me pone muy nerviosa, no saber para dónde voy. Y en general sé. Pero en una novela ya me acostumbré a que es así como se procede. Pero yo lo que necesitaba ahí, era así como en la primera parte necesitaba esta casa, la de Puerto Bember, en la segunda parte de la novela necesitaba una casa que cumpliera una función en particular. Primero, que pareciera una casa normal del barrio, pero a la que la gente le tuviera mucho miedo, le tuviera mucho, o sea, nada, le impresionara la casa por algún motivo, y que la casa hiciera algo específicamente que sea que una vez que uno entra en la casa no puede salir, o cuesta mucho salir. Una casa que coma gente, quiero decir, una casa que desaparezca gente, con todas las implicancias políticas que tiene eso, pero al mismo tiempo dentro de la línea de la casa embrujada, digamos, clásica de la narrativa del terror. Y me di cuenta que yo ya había escrito esa casa, digamos, en un cuento anterior. Además, la casa tenía una característica particular también, que por dentro tiene un aspecto por afuera tiene un aspecto, perdón, y por dentro es totalmente diferente, es más grande.
muchísimo más grande, infinita, o sea, por afuera es como una casa bastante pequeñita y modesta, y por dentro eso sigue siendo fea, pero es enorme, etc. Es otro espacio, digamos, ¿no? Es un espacio que no está dentro de este mundo una vez que uno entra en esa casa. Y come, la casa es una casa que se come el que entra. Y me di cuenta que la había escrito en la casa de Adela, pero yo no necesitaba a Adela en ese momento. Necesitaba la casa, porque era una casa donde Juan, que es el protagonista, es el medium, la iba a usar para tener encuentros con las entidades con las que él puede comunicarse. Y, y era una casa donde yo necesitaba que su hijo lograra entrar y salir, cosa que nadie o poca gente puede, porque no puede controlar energéticamente lo que pasa ahí adentro. Pero cuando dije, bueno, voy a llevar esta casa, que además es una casa, medio casa de asesino serial, ¿no? O sea, como tiene estas cosas de que tiene estantes donde hay dientitos, y en otros hay, no sé, pelos, y en otros hay uñas, y en otros hay lenguas, y qué sé yo. O sea, un poco como Ed Gein, ¿no? Que coleccionaba restos de las personas que mataba. Tiene muchas cuestiones así. Pero como esto era muy preliminar del libro, dije, bueno, probemos con la nena, porque en ese momento de la novela yo quería que el hijo del protagonista tuviera como su pandilla de amigos, que en ese momento eran 3. Dije, bueno, sumemos a Adela, que además es un personaje muy particular porque perdió un brazo, bueno, no se sabe si el brazo lo perdió o si congénitamente nació sin un brazo, es un cuerpo diferente, digamos, es un cuerpo no normativo, bueno, etc. Ahora es distinta la del cuento es otra nena, le mantuve el nombre porque yo quería que esa referencia entre ambos textos estuviera, aunque sea una niña diferente a la del cuento. Y la traje, y cuando la traje se abrieron como puertas, o sea, funcionó. La niña entró, se incorporó al relato. Me di cuenta ahí, además, que era un relato de la oscuridad, que es como este Dios que no tiene forma, de la misma manera que esta casa también come. O sea, uno puede entregarse a la oscuridad y la oscuridad se lleva pedazos de uno hasta que en un momento se lo lleva entero. También uno se puede arrojar a este Dios entero, digamos, ¿no? Pero una de las marcas de la gente que está en la secta es que está mutilada, le faltan partes del cuerpo, cosa que ellos hicieron voluntariamente, digamos, ¿no? Entonces me di cuenta, pero acá es una niña sin brazos, no sé, como que había un montón de estas cosas que yo ya estaba pensando, que estaban en germen, que estaban seminalmente en ese cuento. Y yo no lo sabía, o sea, no lo sabía conscientemente, quiero decir. Lo interesante es que los personajes siempre son las verdaderas puertas de las narraciones. Cuando uno Sí. puede tener sus escenarios, lo que tú quieras, pero hasta que no mueves, esas criaturas no empiezan a moverse, no hay nada. Mira, ahora ya llevamos, aunque parezca increíble, llevamos 1 hora hablando. Wow. A mí se me ha pasado a una velocidad absolutamente meteórica. Te voy a hacer una preguntita y pasamos el turno, si te parece, a preguntas de los demás. Es que quería aprovechar esto que decías de la familia, de los amigos, para hacerte una última pregunta antes de pasar el turno a los demás. Y es que, en gran medida, esta novela no se podría definir también como una especie de Bildungsroman romance. Es como una novela de formación. Es la novela de formación de un posible monstruo. Porque, digamos, Juan, el padre, es un medium, pero es un ser monstruoso. Además, se convierte físicamente en ser monstruoso. El hijo lleva ese camino. La novela, en cierto modo, yo la vi de esa forma, ¿no? Como una especie de novela de formación. Okay. Irónicamente, si quieres decirlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque, a ver, ahí hay otra influencia que es la influencia de Frankenstein. O sea, Juan es como una especie de Frankenstein, es una criatura llena de cicatrices y con un cuerpo como en permanente sufrimiento y que tiene así como una total falta de afecto, aunque hay gente que lo quiere, pero él tiene como, o sea, originalmente hay algo ahí que lo desafectó totalmente. Pues un Frankenstein hermoso, digamos, ¿no? O sea, yo no quería
repetir eso, pero claro, su hijo es un a ver, el camino del hijo de Gaspar es un camino de iniciación, o sea, de iniciación tanto en el sentido esotérico del término, como en el sentido literario del término. O sea, es una novela donde el hijo va al encuentro de su identidad. Por eso no les quiero como arruinar el final, digamos, pero No, por yo favor. no creo que sea un final ambiguo para nada. Pero lo que no hay es como una continuación o una explicación de hacia dónde va a ir el joven. El joven se encuentra con su identidad, que es lo que la novela le hace hacer, digamos, ¿no? O sea, la novela lo que intenta es que él se reencuentre con su identidad, cosa que logra. Ahora, ¿qué va a hacer él con ese conocimiento? No es algo que yo tenía ganas de contar, y además terminaría escribiendo una saga. O sea, lo que yo quería era que se encontrara con quien es, y que se encontrara plenamente, ¿no? O sea, no que fuera una intuición y qué sé yo, sino que, que viera al monstruo y que incorporara al monstruo, cosa que sucede. Ahora, ¿qué va a hacer después con eso? ¿Puede escaparse de eso? No son preguntas cada en pareja que tenga que responder la novela. Bueno, ya pues, por todo lo que hemos hablado, y eso que hemos dejado al margen cosas, hemos dejado al margen a David, por ejemplo, que me hubiera encantado hablar, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, porque aunque no lo crean, también está muy bien la novela. Es una novela que, ya lo que hemos hablado, a uno ya le entran ganas de leerla. Yo que le he leído, puedo asegurar que son ganas más que justificadas. Y yo supongo que también ustedes tienen ganas de preguntar. Así que, pues en este momento yo cedo la palabra y bueno, a ver quién se anima a hacer la primera pregunta. Como os decía, podéis intervenir bien levantando la mano o bien poniendo la pregunta en el chat. Claro, es importante que los que no tienen conectado su vídeo se acuerden que si levantan la mano no los ve nadie. O sea que... Porque veo que hay muchos que no tienen conectado el Si van vídeo. calentando puede seguir, o sea, podemos seguir hablando. Bueno, pues si nadie pregunta, discúlpenme, pero entonces yo tengo que preguntar sobre David Bowie, porque como me quedé con las ganas totalmente. Pues claro, hay una parte de la trayectoria de Mariana que en sus novelas primeras hay un vínculo con el mundo del rock, con un mundo que no es este mundo terrorífico del que hemos estado hablando. Pero lo interesante es que también el rock está presente en esta novela, a través de David Bowie, que aparece como un joven David en Londres, incluso con referencias musicales a Led Zeppelin, por ejemplo, a Black Sabbath. Bueno, lo de Black Sabbath se entiende, ¿no? Porque eso es... Y también con algo que quería preguntarte, y es que en la novela hay una ambigüedad sexual. Los personajes, estas son los mismos, tienen relaciones sexuales con mujeres. Hay una cierta androginia que yo me imagino que tendrá que ver mucho con la propia imagen del Bowie, del primer Bowie, que era muy andrógeno, por un lado. Y por otro lado, quería preguntarte si eso tiene que ver algo con algunas novelas de ciencia ficción. Por ejemplo, La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin, en donde los personajes cambian de sexo según su pareja, es decir, cuando está con alguien de un sexo, el otro adquiere el sexo contrario, ¿no? Es decir, Sí. funciona también como una androginia, ¿no? Sí, bueno, hay una parte de la pequeña parte de la novela que se llama La mano izquierda de la oscuridad, es una especie de cita, aunque no tiene nada que ver la novela con la novela de Úrsula Le Guin, pero sí quería que estuviese
cierto espíritu de ella, ¿no? O sea, como, como escritora, porque a mí es una escritora que no me influenció mucho temáticamente, pero sí como de actitud, ¿no? O sea, una escritora que siempre defendió la literatura de la imaginación, que siempre defendió a las mujeres escribiendo género, que siempre defendió pensar al género como algo, en su caso la ciencia ficción, que servía para pensar la realidad y que servía para pensar el futuro y otros mundos posibles, etc. Entonces usé eso. La androginia está un poco por eso. La androginia está también por una cuestión de que es una secta que practica la magia del caos, donde necesariamente, digamos, tienen que tener complementar todo el tiempo, digamos, la parte femenina, la parte masculina, etcétera. O sea, como no existe, hay como, no existe una definición tan clara en ese sentido. Y ciertos tipos de deseo y ciertos tipos de práctica también, digamos, se relacionan con ciertos objetivos mágicos, digamos, que hay que obtener. Después, yo personalmente, yo tengo muchas influencias en mi vida de la vida queer y en mi literatura, de leer mucha literatura queer, y yo ya a esta altura creo que no incorporar personajes diversos sexualmente es raro. O sea, un mundo donde la gente es solamente heterosexual me parece raro, o sea, yo no lo conozco, entonces es como, y sí, todos tienen sexo variado porque la gente así lo hace. Y después hay algo del tema del mundo del rock en esa época donde la androginia era absolutamente central. No solo David Bowie quizá es el que lo lleva a un lugar mucho más central estéticamente y dentro de su búsqueda artística, pero Lou Reed, con sus novias transexuales, Nico, que era como, que es un hombre, un chico, ¿qué es? O sea, yo si tuviera que hacer una película de Juan, la pongo a Nico, quiero decir, o sea, Mick Jagger, que era como esta especie de Pan, ¿no? O sea, como tenía esta cosa tan pagana también, ¿no? O sea, tan absolutamente ambigua. Y que en Nunca algún había pensado sentido en Mick tiene, Jagger como Pan, pero me parece genial. ¿Cómo? Que nunca había pensado en Mick Jagger como Dios Pan, como figura pónica, pero que me parece fantástico. Y sí, como hipersexuado además, ¿no? Y con la... y como la lujuria de tanta gente, hombres y mujeres a través de él, o sea, ese tipo de energía muy sexual que tiene el rock en general. Bueno, ahora ya no existe tanto, pero cuando existía el rock como tal, es una experiencia muy sexual. Y una experiencia muy sexual también para las mujeres. Y hay algo que ocurre también en eso de la androginia, quiero decir, ¿no? Que es como, hay una idea que creo que tienen bastantes fans de rock hombres, que es que las chicas solo gritamos, digamos, ¿no? En los shows, que sí gritamos en los shows, obviamente. Pero hay algo de eso que es poderosamente raro. Es como, yo no sé, yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Los Beatles hubieran sido los Beatles sin las chicas histéricas? ¿O hubieran sido The Kings? ¿Por qué no The Kings? ¿No? O sea, son mejores como banda, además. Para mí no me gustan mucho Beatles, pero quiero decir, The Kings es una gran banda. Y como guapos, ¿no? O sea, Ringo Starr, quiero decir. ¿Qué las llevó a decidir esto? Hay algo de las mujeres en éxtasis por los excesos y la música, digamos, que viene desde las mujeres que seguían a Baco, desde las mujeres que destrozaron a Orfeo, hasta las mujeres que se desmayaban con Liszt, hasta las mujeres que se volvieron locas con Elvis Presley. Y esa contribución es muy andrógina. O sea, cuando una chica está en su habitación
escuchando a los Rolling Stones, imitando a Mick Jagger, quiere ser Mick Jagger, no quiere ser una chica, o sea, quiero decir, hay algo de eso, digamos, de esa incorporación que es muy, muy, muy andrógina, y que tiene algo de neopaganismo, ¿no? O sea, estos son como los nuevos dioses, estos tipos extraordinariamente estéticos, que están sobre un escenario, eh, y que son, y que reciben una devoción. Y elegí esa época, que es fines de los 60, porque además lo que le pasaba al rock en ese momento es que dejaba de ser, o sea, hay un momento que el rock tiene algo muy interesante, que es, bueno, somos jóvenes y vamos a hacer dinero, mucho dinero, con una nueva especie de producción, digamos, ¿no? Que es esta música, que no tiene nada que ver con lo que hacían nuestros padres. Y no vamos a ser respetables, no vamos a ser millonarios respetables. No lo necesitamos. Vamos a tener aviones privados y vamos a hacer como una forma de riqueza con lo nuestro. Y hubo una época que eso además tuvo como además un aura no solo de nuevo futuro, sino un futuro mejor. Y al final de los 60 ese sueño así dorado se empieza a oscurecer de una manera espantosa. Es Altamonte, el recital donde muere un montón de gente y matan a una persona frente a los Rolling Stones, Charles Manson, que está totalmente asociado al rock, porque la intención de él era matar al tipo que no le grabó un disco. O sea, uno de los grandes crímenes del siglo XX, el objetivo, lo que pasó, digamos, ¿no? Es que él fue a matar a esa casa donde no sabía que vivía Sharon Tate. Pensaba que la casa era del productor que le dijo que no a su disco. Y pensó que el tipo estaba ahí y mandó un montón de chicas, hippies, a matarlos. Entonces, todo este oscurecimiento del sueño, digamos, ¿no? Que en América Latina también se da con la aparición de las organizaciones armadas, que en muchos casos también se ponen muy oscuras y que termina como en un gran baño de sangre de las dictaduras o de algunas de las organizaciones armadas, llevando a extremos de una violencia espantosa, como Sendero Luminoso en Perú. Me parece que era eso, ¿no? Como la juventud asumida como un periodo de la vida y que finalmente va a terminar con la adultez siendo tan terriblemente, digamos, falta de escrúpulos como siempre. Como que fue un momento nada más, ese momento de los 60. Entonces por eso elegí también esa época, ¿no? Y era una época donde a mí, además mis sectarios se podían mezclar bastante con la gente, porque casi que sus vidas se parecían bastante a las vidas de ese momento, sus excentricidades, como van vestidos, sus búsquedas espirituales, digamos, todo estaba un poco más aceptado. Entonces, todo eso tiene que ver el rock, la androginia y todo, digamos, y eso es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Todos los infinitos materiales que componen una novela tan larga que sí o sí termina siendo una especie de constelación de obsesiones del escritor, me parece. Y yo creo que finalmente esta novela es eso. Sí, me parece una definición muy buena. Por lo menos eso es lo que yo sentí cuando la leí. Que estaba delante de una constelación de obsesiones de una escritora. No sé si hay alguien que... Eduardo, ¿alguien va a controlar? No veo a nadie y en el chat no hay preguntas. Así que... Bueno, pues... Si te parece, Mariana, podemos poner aquí entonces punto final a la conversación. Bueno, ¿cómo no? Yo creo que, espero que la falta de preguntas sea por la necesidad de correr a leer ese libro o poder preguntar cosas en concreto, porque cuando un libro lleva tantas historias dentro, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo ha conseguido el autor, con todo esto que hemos hablado ahora, que parece el río Paraná en sí mismo, es el Paraná de historias, ¿cómo se arma una novela? Bueno, pues yo lo que tengo que decirles es que no solo se puede armar una novela, sino que se puede armar una gran novela. Y una novela que, en mi opinión, y eso te lo comenté a ti, Mariana, en un mensajito antes de esta charla,
tiene mucho de innovador para mí. Porque aunque reúne muchos elementos diversos, en esta novela yo creo que le das un vínculo distinto, una lectura distinta a la realidad argentina a través de esta especie de realidad gótica, que yo creo que es una contribución tremenda en términos literarios, en términos de literatura argentina y de literatura de género también, ¿no? O sea que, la verdad, enhorabuena por el libro, yo se lo recomiendo a todos. Son 600 páginas apasionantes. O sea, se me ha hecho corto, realmente. Así que, y espero que en Portugal pues tenga mucha suerte y tenga muchos lectores. Ya los tiene fuera en lengua española, ojalá que en la portuguesa también los tenga. Bueno, muchísimas gracias por participar. Perdón si me extendí demasiado, pero lo que pasa es que toda la novela es como una novela muy, no sé quién me decía, es como una novela río, yo ojalá fuese una novela río, como La fosa de las Marianas. Pero me alegro, José Manuel, que se te haya hecho fácil la lectura. Eso me lo suelen decir los lectores, es un gran alivio en muchos sentidos, ¿no? Porque a veces cuando uno pone todas sus obsesiones, que son bastante locas y bastante particulares y qué sé yo, que hagan un sistema y que ese sistema pueda ser leído por los demás con relativa facilidad. A mí me encantan los libros que se pasan así, ¿no? Así que te haya pasado eso es una gran satisfacción. Así que muchas gracias a todos por la atención. Mariana, muchísimas gracias por participar, por estar aquí con nosotros. Y lo que suelo decir siempre, y espero que en un futuro no muy lejano podamos repetir esto de forma presencial en el marco del Cervantes o en el marco de una feria del libro o en el marco de un festival literario. De una vez por todas, pues eso, podemos volver a retomar esta actividad presencial. Simplemente os quiero decir que vamos a hacer el lunes que viene, el día 12, vamos a seguir con Argentina, porque vamos a inaugurar otro ciclo que se va a centrar un poquitín en la literatura de viajes. Se titula Vamos a viajar juntos y vamos a contar con Juan Pablo Villarino también desde Argentina. Si el lunes no tenéis nada mejor que hacer, será un placer compartir con vosotros ese espacio viajero. Nada, repetir las gracias absolutamente a todos y que, como siempre, incluso en esta virtualidad, es un placer contar con todos vosotros y contar con José Manuel ahí siempre al frente y llevándonos a recorrer mundos literarios junto con otros autores. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.